Todos ustedes les damos la bienvenida a este webinar que estamos organizando desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, en el marco de conversatorios que estamos organizando para pues, difundir también parte de nuestras actividades, de los programas que estamos desarrollando, así que les damos la bienvenida a todos los participantes y agradecemos que puedan acompañarnos. El día de hoy tenemos el tema de la gestión de proyectos en tiempos de VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity and Continuity, a cargo del profesor Guillermo García, que en un momento más lo voy a dejar con ustedes. Guillermo, si pudiéramos avanzar a la que sigue. Ahí está. Y bueno, brevemente quiero aprovechar para también contarles lo que estamos trabajando, nuestros programas. Nosotros estamos a cargo de un máster en Engineering Management que hemos estado trabajando en su rediseño, en ir mejorando el programa. Así que en esta instancia, pues quiero también aprovechar de contarles lo que estamos ofreciendo. Hemos ajustado nuestros programas para modularizarlos y actualmente este magíster te ofrece la modalidad de además llevarte 2 diplomados, ¿sí? El primer diplomado es de la gestión de proyectos de ingeniería y bueno, ahí justamente Guillermo García es el profesor que nos imparte la materia de fundamentos de gestión de proyectos, así que parte de lo que hoy les va a presentar pues son los conceptos que también se desarrollan dentro del curso. Y pues en el segundo año tenemos un segundo diplomado de profundización que tiene que ver con Business Analytics y Data Science. Ahora que, bueno, todos sabemos que en la empresa tenemos mucha información, mucha mayor disponibilidad de datos, entonces, pues poder contar con herramientas que nos permitan hacer ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo el dato. Yo soy la directora de este magíster. Si alguno tiene interés, pues puede contactarme directamente. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a dar la palabra para nuestro profesor invitado, Guillermo García, que nos pueda exponer sobre esta temática que vamos a conversar y discutir hoy. Finalmente, lo último para avisarles es que durante la sesión ustedes podrán hacer preguntas dentro de la opción del chat. Yo voy a ir tomando nota y después de la presentación de Guillermo, pues vamos a dar un espacio para desarrollar alguna de estas preguntas. Así que los invito a usar este canal para las consultas que quieran realizar. Bueno, pues entonces los dejo con Guillermo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta charla, en este día bastante helado que es la ciudad de Santiago. Yo no sé si hay gente que está acá de fuera de Chile o de fuera de Santiago. Les cuento que acá, cuando yo me levanté, habían 0 grados y estaba todo escarchado. Está lindo el día, eso sí, así que por lo menos eso se ve como promisorio. Ahora, esta charla quiere reflejar qué es lo que pasa con los proyectos en la realidad actual, una realidad que es bastante compleja. Entonces vamos a partir por hacer algunas definiciones iniciales. Primero que nada, lo que tienen ustedes en pantalla refleja, así en términos muy generales, lo que es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿no es cierto? Inicia, se desarrolla y termina, para llevar a cabo y para desarrollar un producto o un servicio que que es único, ¿ya? Y como vemos en la pantalla, perdón, el proyecto se desarrolla en un tiempo, un periodo, 6 meses, un periodo acotado. Termina con un equipo y un jefe de proyecto terminando un servicio, un producto que va a operar durante mucho tiempo. Y eso es una de las claves importantes. Esa operación tiene que ser la que da el valor a los clientes, la que da el fruto de lo que el proyecto hizo, ¿no es cierto? Entonces, en los ambientes actuales, que es lo que tiene el título de la charla, afectan esto. Y a esto nosotros le llamamos VUCA. VUCA, como decía Rosa anteriormente, es un acrónimo que está en inglés, que dice que estamos en un ambiente volátil, incierto, la U es de uncertain, ¿no es cierto?, complejo y ambiguo. Y esto produce ciertos
necesidades y ciertos cambios en cómo nosotros gestionamos los proyectos. Entonces vamos a revisar cómo funciona esto en la empresa, vamos a ver algunas características del entorno en que operan los proyectos y vamos a revisar lo que es VUCA. Un segundo que estoy ajustando algo aquí en la pantalla. Y vamos a ver por qué esto, y cómo y por qué esto afecta a la gestión de proyectos. Entonces, iniciemos hablando de la empresa. La empresa, ¿por qué hacen proyectos las empresas? Esa es la primera pregunta que queremos hacer. Entonces, en todos los sectores económicos, las empresas se ven permanentemente enfrentadas a la necesidad de realizar distintos proyectos. ¿Por qué? Porque estos son los proyectos que implementan las capacidades operacionales de la empresa, ¿no es cierto? Son vitales para el desarrollo y la competitividad de la empresa. Ahora, en los últimos años hemos estado viendo un creciente aumento y complejidad en los proyectos, sobre todo basados en tecnologías de la información, porque las tecnologías de la información son las que soportan, son las que habilitan los negocios hoy día. Ahora, las empresas tienen siempre el problema que yo denomino, que no lo domino yo, es algo que está conocido. Están afectadas a lo que se llama el problema económico. Es decir, la empresa y nosotros, estamos todos afectados a lo mismo, tenemos múltiples necesidades, pero tenemos recursos limitados. Y por lo tanto tenemos que tomar decisiones para cambiar, para crecer, para modificar. Tenemos que tomar decisiones. Y las empresas hacen lo mismo, analizan sus necesidades y tienen que trazar estrategias distintas para lograr satisfacer las necesidades, ¿cierto? Entonces, en este proceso, las empresas deciden cuáles proyectos llevar a cabo. Esta decisión se basa principalmente en los retornos de los productos. Esta línea larga que veíamos en la lámina anterior, el retorno del producto en el tiempo genera genera, como digo, los retornos, y es sobre lo que la empresa decide qué va a hacer. Ahora, estos retornos no solo son económicos, pueden ser sociales, pueden ser medioambientales, pero lo que necesita la empresa es poder terminar bien sus proyectos para poder producir ese retorno que es el que le va a generar la rentabilidad, ¿no es cierto? Por otro lado, las empresas están operando en ambientes donde lo que esperan es mejorar su rentabilidad. Y para eso, en general, lo que hacen es mejorar y buscar entregarle valor a los clientes, entregarle valor a la sociedad, y también internamente, por supuesto, que sus colaboradores se desarrollen, ¿no es cierto? Y en este entorno, la empresa tiene que moverse a una velocidad nueva, a una velocidad que ya no es la misma que había antes. Es la velocidad que impone un nuevo tipo de cliente, que quiere todo rápido y fácil, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, una parte importante de los proyectos, dado que este entorno ahora se requiere rapidez, fluidez, facilidad, es que los requerimientos, o sea, las necesidades del cliente son altamente cambiantes, cambian en el tiempo, no están claras al principio. Esto implica que los modelos de gestión de proyectos que usamos ahora tienen que adaptarse a esa característica de permanente evolución. ¿Ya? Ya no sirve, o no necesariamente se puede usar el modelo que usábamos antes, en el cual a un cliente le preguntamos lo que quería, lo fabricamos durante un periodo y se lo entregamos al final, porque eso normalmente generaba problemas. Hoy día, como va cambiando en el camino y el cliente no sabe bien lo que quiere, tenemos que tomar una metodología distinta. Entonces, la transición a esa nueva realidad implica cambiar y mejorar los modelos de negocio, implica mejorar y cambiar los modelos productivos y la forma de operar. Entonces, por esto, la empresa tiene que aprovechar las tecnologías digitales para mejorar los modelos, los procesos y las actividades de negocio. En concreto, esta empresa que necesita entregar valor para producir rentabilidad, que opera en este ambiente que tiene altos cambios y tiene complejidades, debe llevar a cabo proyectos. Y esos proyectos son los que le van a permitir evolucionar, cambiar, implementar y mejorar, ¿cierto? Entonces,
¿Dónde está la empresa parada hoy día? Las empresas están priorizando sus inversiones mediante procesos que yo les explicaba anteriormente, que normalmente se llaman procesos de gestión de portafolio, para responder a esta realidad en la que se tiene estos clientes y ambientes cambiantes, donde los requerimientos son inmediatos, con alta exigencia, con la globalización de la competencia. Hoy día, cuando yo quiero comprar algo, adquirir un servicio, no miro en Chile, no miro en Santiago, miro en el mundo, ¿cierto? Entonces, la empresa está inserta en una nueva realidad que es cambiante, que es digital, que es ágil. Ahora, tenemos que reconocer, las necesidades de transformar de la empresa, que las que hemos estado conversando, no son nuevas, ¿no es cierto? Siempre las empresas han necesitado transformarse para poder sobrevivir. La diferencia es que ahora esta transformación es digital. Y esa digitalidad se desenvuelve en este ambiente. Y aquí caemos en el título de nuestra charla, que es un ambiente que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. En este mundo VUCA, la empresa que no cambia no va a conseguir hacerle frente a sus problemas. La empresa que no corre y acelera se va a quedar atrás. Y la empresa que no se adapta a la velocidad de esta digitalización no va a sobrevivir. Entonces aparecen los modelos ágiles, los modelos de gestión, por ejemplo, Lean. Estos surgen como soluciones adaptativas. La solución adaptativa es una solución que se adapta a los cambios del entorno para hacer estos proyectos de transformación. Entonces, definamos un poco cuáles son estas cuatro características que son las que en las que está el proyecto está inserto. Primero tenemos la volatilidad. En el entorno, la volatilidad se produce cuando en el entorno hay cambios que son disruptivos e impredecibles, tanto en su velocidad como en su magnitud. Y muchas veces son inesperados. Nosotros no esperamos que las cosas cambien porque el mundo está moviéndose rápido. Entonces, las empresas que, de todas maneras, las empresas que ejecutan proyectos están ajenas a los cambios, ¿cierto? De hecho, los cambios son normales. En el transcurso de un proyecto pueden y ocurren muchos eventos que son inesperados y pueden afectar negativamente cualquier parte del proyecto. Por eso es que la empresa hace gestión de proyectos. Entonces, estos cambios que interrumpen regularmente el curso normal de las actividades generan que tenemos que ir adaptándonos. Y los modelos, adelanto un poco, los modelos tradicionales ya no son tan buenos para adaptarse a estos cambios. El problema de la volatilidad, que estamos definiendo por parte de lo que es VUCA, es que disminuye la capacidad para diferenciar entre lo urgente y lo importante. Cuando todo cambia, cuando todo es inesperado, yo tiendo a enfocarme en lo urgente y tengo que comprender que tengo que preocuparme de lo importante, porque si no, claramente no voy a estar haciendo lo que tengo que hacer y me voy a tener problemas al alcanzar mi objetivo. Ahora, yo voy a ir dando para cada una de estas características un antídoto, ¿no es cierto? El antídoto para la volatilidad es tener una visión, es centrarse en las actividades que acercarán el proyecto a sus objetivos, una dirección correcta, o sea, poder definir y determinar qué es lo importante y sacarlo de lo urgente, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos la incertidumbre. La incertidumbre se da cuando el medio donde está la empresa, donde está el proyecto, ofrece muy poca información para tomar decisiones complejas. Esta incertidumbre es el resultado de operar en entornos volátiles, ¿ya? O sea, la volatilidad nos genera incertidumbre, porque nadie sabe cuándo van a ocurrir estos cambios o desafíos. Esencialmente, entonces, la incertidumbre implica falta de información o conocimiento, lo que aumenta los riesgos de la planificación. Y esto es un punto importante, porque si yo no sé y no tengo información de cómo se va a evolucionar el futuro, mi planificación puede estar mal hecha, ¿no es cierto? Entonces va a dificultar la toma de decisiones hacia el futuro. Además, como decíamos, estos proyectos nuevos exigen adaptación y flexibilidad. El cliente que quiere rapidez, que quiere inmediatez, que busca productos globalmente. Por lo tanto, se exige adaptación y flexibilidad y como resultado, los procesos que tenemos que tomar tienen que permitir adaptarse a las necesidades cambiantes. Y aquí ya estamos dando una pequeña vista de qué es lo que vamos a ir hablando después, que vamos a ir a empezar a hablar de cómo hacemos los proyectos de forma distinta. Entonces, como decía,
para mantenerse competitiva, las empresas que ejecutan proyectos deben diferenciarse del resto y por lo tanto innovar. Y aquí tenemos algo interesante, porque la innovación en sí misma, por concepto, es un proceso cargado de incertidumbre. Entonces, la empresa que innova está inserta en un proceso con incertidumbre. La incertidumbre también tiene un antídoto, y el antídoto es la comprensión, el entendimiento, o sea, trabajar con datos precisos y actualizados, normalmente que vienen de los interesados. Los interesados son el cliente, las personas de la empresa, los reguladores, son todas las personas que están en el entorno del proyecto. Y en la medida que yo me relaciono con ellos y voy comprendiendo y entendiendo, puedo obtener información que me va a permitir ser el antídoto para la incertidumbre. Por otro lado, tenemos la complejidad. La complejidad se da cuando el entorno es dinámico y con muchos factores y variables móviles, que son dependientes o interrelacionados. Esto es el caso particular de todos los proyectos. Los proyectos tienen sus recursos, sus fases, los plazos, las necesidades de los interesados, son todas variables que están interconectadas y son interdependientes. Entonces, eso hace súper difícil, muy difícil, predecir el resultado de una acción o de una decisión que yo tome. Lo que se traslada a una creciente complejidad en la gestión de los proyectos requeridos, ¿no es cierto?, que yo requiero para mejorar mi capacidad instalada, que es la que me permite, volviendo a lo que habíamos conversado antes, crear el valor para los clientes y por lo tanto generar rentabilidad. Esta complejidad afecta en todas las partes del proyecto, afecta en la calidad, en la duración, en los costos, en el rendimiento de los recursos. La complejidad es intrínseca a los proyectos, ¿ya? Ahora, también tiene la complejidad un antídoto, ¿no? Que el antídoto se refiere a la claridad, ¿no es cierto? O sea, a simplificar la comunicación. Con comunicación no me refiero a comunicación verbal, sino que me refiero a todos los mecanismos de comunicación. Por ejemplo, cuando yo entrego un informe de avance, estoy comunicando. Cuando yo hablo con los interesados y les pregunto qué necesitan y les informo en qué están, estoy comunicando. Entonces, lo que tengo que hacer es simplificar la comunicación bidireccional para asegurar que los mensajes se entienden claramente, que el cliente entiende lo que yo estoy haciendo, que yo entiendo lo que el cliente necesita. Estoy buscando una comunicación efectiva con todas las partes del proyecto en general. Y finalmente caemos en la ambigüedad, que se da en entornos que no están específicamente determinados, que hay una especificación deficiente, donde hay información que se puede interpretar de maneras distintas, ¿no es cierto? Son ambientes donde se toman decisiones sin tener información completa. Son ambientes de riesgo, ambientes donde no siempre hay una solución correcta, y esa solución hay que tratar de tomarla en algún momento, y la gracia de los métodos que nosotros vamos a ver ahora es que si yo me equivoqué en esta decisión, voy a poder ir moviéndola en el camino, mejorándola, cambiándola en el camino. Entonces, la ambigüedad se presenta cuando los objetivos del proyecto no se describen adecuadamente. Y fíjense, dado que el cliente no sabe o tiene requerimientos cambiantes, el cliente a veces no sabe muy bien lo que quiere. Esto no es algo nuevo. Normalmente el cliente tiene una idea de lo que quiere, pero no lo puede especificar. Y ahora, con mayor razón, dado las competencias globales, dado los cambios rápidos, los objetivos del proyecto a veces no se describen adecuadamente. O cuando los requisitos, o sea, estas necesidades que tiene el cliente, no se comprenden bien, ya sea porque yo no las entiendo o porque el cliente no es capaz de traspasarme. O cuando mis roles o responsabilidades no están bien definidas, ¿cierto? La ambigüedad entonces provoca mensajes mixtos, provoca que haya conflicto de interés entre las partes y la incapacidad de comprender la situación. Aquí operamos entonces, cuando hay ambigüedad, en una atmósfera que hace que sea difícil lograr un consenso y alcanzar los objetivos, ¿ya? El antídoto para esto, y aquí ya empezamos a dar la primera clave concreta de cómo se gestionan los proyectos, es una forma de trabajar que la vamos a llamar agilidad y que la vamos a definir más adelante. La agilidad, en resumen, hoy día, ahora para que lo entendamos, es la flexibilidad para ajustarse a los cambios más rápidamente. Como tenemos clientes que quieren rapidez, que quieren inmediatez, que pueden cambiar en el camino, yo necesito una forma de ajustarme a esos cambios.
necesito ser proactivo y al final la base de todo esto de la agilidad es mejorar la gestión de riesgo. Porque cuando yo tomo decisiones en estos ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, estoy tomando decisiones con poca información, con complejidad, con ambientes volátiles y con ambigüedad, estoy expuesto a grandes cantidades de riesgo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar métodos para disminuir o gestionar el riesgo. Acuérdense que los riesgos pueden ser positivos o negativos. Un riesgo negativo es lo que nosotros normalmente llamamos riesgo, que es algo que me va a afectar. Pero también existen los riesgos positivos. Y los riesgos positivos nosotros le tenemos otro nombre, nosotros le llamamos oportunidades. Y la idea de la agilidad es disminuir los riesgos negativos y aumentar los riesgos positivos. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? ¿Qué alternativas tiene en este ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo? Donde la empresa tiene que decidir qué va a hacer, va a ir a buscar distintas metodologías para ejecutar los proyectos. Las vamos a ver al tiro las metodologías en unas láminas que vienen, ¿no es cierto? Porque acordémonos que los consumidores, que los clientes, que los interesados buscan experiencias rápidas, fluidas y de valor instantáneo. Entonces, van a haber distintos tipos de proyectos o de gestión de proyectos para resolver esta necesidad. Entonces, los modelos que permiten este tipo de actividad son los que son del tipo de innovación, que se acuerdan que dijimos que la innovación es intrínsecamente ambigua, de innovación y agilidad, que entregan productos rápidos y ajustados a la necesidad del cliente. Esto es bien importante porque antes nos pasaba que nosotros empezábamos un proyecto y terminábamos, y se lo entregamos al cliente y el cliente nos decía, pucha, esto no es lo que yo quería, porque nunca lo conversamos con él en el camino. Bueno, ahora vamos a ir ajustando la necesidad y los requerimientos con el cliente durante el proceso. Aquí se habla de temas de agilidad, que yo no voy a definir, solamente los voy a nombrar, como productos mínimos viables, como el concepto de fallar temprano para poder corregir, como la idea de poder insistir hasta que el elemento quede bien hecho. Entonces, en el fondo, lo que pasa es que existe un continuo de ciclos de vida. O sea, existen varios tipos de ciclo de vida de proyecto. Un ciclo de vida me refiero al proyecto que inicia, se ejecuta y termina, ¿cierto? Donde vamos a estar en un extremo en proyectos que tienen sus alcances, sus requerimientos, sus costos, sus tiempos muy claros, que a esos proyectos los vamos a llamar tradicionales, hasta el otro extremo, donde vamos a tener proyectos en que solo existe una idea, y el proceso de implementar resulta que es bastante incierto. Y a esos proyectos les vamos a llamar de gestión ágil. Entonces, vamos a revisar ahora un poco las condiciones que se hacen recomendables cada método, vamos a definir cada uno, y vamos a reflexionar en cómo esto se está implementando en general en la industria. Entonces, lo primero que tenemos es los proyectos cascada. El proyecto cascada es el proyecto que hacíamos siempre y que su principal objetivo es entregar uno o más productos de acuerdo con unas especificaciones que se han detallado antes del inicio del desarrollo técnico del proyecto. Aquí nosotros suponemos que los requerimientos del proyecto son conocidos antes y van a cambiar poco, por lo que se reconoce que se puede ir mejorando o refinando el alcance en forma progresiva. Se reconoce que uno puede cambiar, pero ojalá hayan pocos cambios. La idea es que los cambios sean menores, ¿cierto? La naturaleza de este tipo de proyectos es que se determina la mayor cantidad de requerimientos, o sea, de las necesidades al principio. Y durante el proceso vamos a ir gestionando algunos cambios. Vamos a tener controles de cambio periódicos, bien definidos y ajustados. Y el cliente va a recibir el producto al final, lo que yo les decía. Esa recepción al final pasa muchas veces que el cliente dice, escucha, esto no es lo que yo esperaba. Estos tipos de proyectos que le llamamos predictivo, le llamamos tradicional o cascada, se definen de esa manera, ¿no es cierto? Se ven los requisitos al inicio, posteriormente se ejecuta el diseño y se planifica el proyecto, luego y en secuencia se implementa y se ejecuta, finalmente se hacen las pruebas y se entrega, y al final el cliente lo opera. Y ahí es cuando, después de haber hecho todo este proceso, el cliente me dice, pucha, es que yo no sabía bien lo que quería, o cambió mi requerimiento, y por lo tanto vamos a
tener que rehacer alguna parte del proyecto. Entonces, han salido distintas formas de operar, de gestionar proyectos, que permiten ir solucionando este problema. Una de las formas es mediante la gestión iterativa de proyectos. La gestión iterativa es un enfoque que permite ir obteniendo retroalimentación del trabajo sin terminarlo, antes de terminarlo, lo cual vamos a hacer del cliente. Vamos a juntarnos con el cliente en forma periódica para ir obteniendo retroalimentación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir mejorando y modificando el trabajo durante la ejecución. Así poder llegar con un entregable bien ajustado a lo que el cliente necesita. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Hay ciclos. Hay varios ciclos. El primer ciclo, y todos de ellos tienen un diseño, una planificación, tienen una implementación, una ejecución y una prueba y entrega. O sea, cada ciclo tiene una forma similar a la cascada. Pero aquí yo lo que hago primero, en los métodos iterativos, es entregar una versión 1. Piensen en las aplicaciones que tienen en su celular. Nosotros cuando recibimos una aplicación, la aplicación viene con una cantidad de funcionalidades, no voy a decir básica, pero necesaria. Y lo que se hace es que en este tipo de proyectos se le muestra esa funcionalidad al cliente, el cliente la revisa y me da el vamos para seguir. Y yo en forma constructiva, o sea, construir donde voy a diseñar y planificar, voy a volver a implementar, ejecutar, y voy a volver a entregar, y hacer pruebas y entregar. Con lo cual voy a entregar una versión 2. De esta manera yo voy trabajando en ciclos sucesivos que van entregando versiones hasta llegar a una versión final. Una versión final en la que el entregable está bien ajustado a lo que el cliente necesita. En este tipo de proyectos, normalmente el cliente no va a decir al final, oiga, esto no es lo que yo esperaba. ¿Ya? Ahora, este es un modelo. Existe otro modelo, que es lo que se llama el modelo incremental. Estos son modelos que vienen a solucionar el problema de que el cliente recibe el proyecto al final. El método incremental es similar al otro, pero tiene una diferencia. Aquí yo no entrego el producto en versiones, sino que entrego partes terminadas del producto en cada ciclo. Por ejemplo, acá, nuevamente diseño y planifico, nuevamente implemento y ejecuto, nuevamente hago pruebas y entrega, pero acá voy a entregar una parte, la primera parte del proyecto. Fíjense que acá, en este proyecto, el proyecto igual está definido. Sabemos que tenemos que hacer la parte 1, la 2, la 3 y hasta la N. Y lo que hacemos es que hacemos esa parte, una funcionalidad. Le mostramos al cliente la página web, cómo se va a ver. Si el cliente me dice lo acá, vamos a ir a la fase siguiente, donde nuevamente vamos a diseñar, planificar, implementar, ejecutar, y probar y entregar. Y vamos a generar la segunda funcionalidad. Ahora vamos a hacer el botón donde el cliente hace el login. Y así vamos a ir avanzando por partes funcionales del proyecto, hasta que mediante varios ciclos vamos a terminar en el proyecto completo. Fíjense que aquí es interesante que nosotros planificamos el proyecto al principio y lo terminamos ejecutando como lo habíamos planificado, o casi. Por supuesto que acá, igual que en los métodos tradicionales, siempre hay posibilidades de cambio, y esos cambios pueden ocurrir, pero en general no son mayores, ¿cierto? Y lo que hacemos al final es que entregamos este producto bastante ajustado a lo que el cliente necesita. Ahora, este tipo incremental y este tipo de proyectos iterativos, en general no se dan por sí solos en la práctica. Hay algunos casos en que se dan y obedecen a algunos casos particulares. Lo que se da en los proyectos es una combinación entre incremental y iterativo, ¿ya? Y esa combinación es la que nosotros conocemos como los proyectos ágiles. Entonces, el proyecto ágil se da cuando no tenemos una solución conocida, cuando tenemos un diseño nuevo, cuando la solución de un problema es algo que no hemos hecho antes. Entonces, este tipo de proyecto, por ser una solución que no es conocida, que es desconocida, en general presenta altas tasas de cambio. Son bien complejos y llevan elevados niveles de riesgo, porque yo parto de una forma y finalmente probablemente voy a terminar en otra. Entonces, para estos proyectos lo que se necesita es un modelo que permita la colaboración y la gestión de esos problemas con el cliente, con el equipo. Y lo vamos a ir haciendo en forma iterativa e incremental, de manera de ir resolviendo a medida que se avanza en el proceso y resolviendo
los cambios y las nuevas necesidades. La respuesta, entonces, como les decía, esto es lo que se llama la metodología ágil, ¿ya? Que se basa, y les voy a explicar al tiro en el gráfico, en entregas periódicas o parciales que funcionan, y en conceptos como cercanía al cliente y una buena retroalimentación. Estos métodos ágiles permiten innovar de forma continuada y con éxito. Aquí solucionamos el problema de la ambigüedad de la innovación, ¿no es cierto? Porque vamos a ir durante el proceso corrigiendo. Esto también, por supuesto, acelera el proceso porque no tengo que estar rehaciendo cosas y disminuye los riesgos, lo que generalmente produce al final un producto bien ajustado al cliente. En particular, lo que pasa es que tenemos estas iteraciones. Si alguno de ustedes está familiarizado con el modelo más común que hay de proyectos que se llama Scrum, las iteraciones se llaman sprints. Pero eso es una forma de operar en ágil. En la primera iteración, el primer ciclo, fíjense que vamos a diseñar y planificar, vamos a implementar y ejecutar, y vamos a hacer las pruebas y entregar de un proyecto que está vagamente definido. Yo sé que hice la primera parte porque la planifiqué y la hice. En este ciclo yo estoy obligado a entregar lo que planifiqué. Eso es una base de los métodos ágiles. Pero lo que viene y se representa por este cuadrado en blanco no está tan claro. El cliente no sabe bien lo que viene. Y no es que el cliente sea incompetente o no conozca su negocio, es que simplemente tiene una idea. Mi idea es que quiero una página para que las personas me compren mi producto, pero no tengo claro exactamente cómo va a terminar siendo la página. Y si me pongo a pensarlo, se me va a pasar el tiempo. Y como los clientes quieren agilidad, quieren rapidez, no voy a terminar de analizar cuando ya va a haber cambiado. Entonces, lo que me conviene es partir haciéndolo rápido. Y para eso hago la primera parte, la veo con el cliente me acepta, y yo me voy al siguiente ciclo. El siguiente ciclo, planifico nuevamente, diseño, planifico, implemento, ejecuto, hago pruebas y entrega, perdón, de una nueva funcionalidad. Fíjense que esta funcionalidad ya no es la que habíamos planificado al principio, o la que habíamos vislumbrado al principio. Ahora es distinta. Y lo que viene nuevamente cambió. ¿Y por qué cambió? Porque el cliente vio lo que le entregamos, habló con sus propios clientes, revisó el mercado y tiene una idea. Y dice, mira, ¿sabes qué? Cambiamos por acá, vamos por acá. Cuando me da el vamos, volvemos a hacer el diseño, la planificación, la ejecución, la prueba y entrega de una nueva funcionalidad. Y fíjense que nuevamente ya no estamos en el marco de lo que no sabemos, sino que vamos a ir definiendo claramente lo que queremos. Y así finalmente vamos a llegar a un producto que la gracia de este producto, a diferencia del modelo cascada, a diferencia de los modelos iterativos o incrementales por separado, entrega un producto que es totalmente ajustado a lo que el cliente quería. Ajustado en el sentido de que el cliente lo fue modificando en el camino, y al ir modificando en el camino, existe la posibilidad de que al final sea lo que él necesitaba, y que no nos pase lo que decíamos con los métodos en cascada, en que por una mala comunicación con el cliente, que se puede corregir, ¿eh? Yo en mis proyectos normalmente mantengo comunicación con el cliente, pero la naturaleza de la cascada hace difícil cambiar. En este caso, no. La buena comunicación con el cliente permite que uno haga cambios y que, por lo tanto, el producto final sea lo que el cliente realmente necesita. Ahora, en la realidad, muchas empresas tienen una vasta experiencia en gestión tradicional, en gestión cascada, ¿no es cierto? Pero debido a la digitalización y debido a esta revolución industrial en que estamos ahora, ¿no es cierto?, que es la cuarta revolución industrial, están cada vez más presionados para dar respuesta al nuevo tipo de cliente, a este cliente que tiene necesidad inmediata, que es más globalizado, que es más exigente, ¿cierto? Entonces, la empresa que tiene capacidades tradicionales necesita implementar nuevas formas de operar, más digitales. Tiene que implementar proyectos con técnicas nuevas que se adaptan a características nuevas. Y por lo tanto, tiene que usar metodologías ágiles. El problema es que en este entorno las metodologías ágiles se contraponen al estilo tradicional que la empresa tiene. Y como la empresa tiene un estilo tradicional y tiene que usar metodologías ágiles, tiene que adoptar
procesos que los combinan. Esta combinación se da en dos circunstancias. Se da cuando la empresa está aprendiendo y va hacia un esquema ágil, en la cual mantiene algunos esquemas tradicionales. En general, la gestión de las empresas es tradicional. Eso significa que el control de gestión, todo lo que es la organización interna, todo lo que son las gerencias, son tradicionales y no están adaptadas por un estilo ágil. Entonces, al principio, lo que se hace es que vamos a incorporar agilidad en algunas partes de la ejecución de un proyecto cascada. Esto no es canónico. Canónico me refiero a que esto no está en el estándar. No existe un estándar híbrido. Hay algunas propuestas, pero no existe. Pero a veces es un modelo para ir implementando y avanzando hacia una metodología ágil. ¿No es cierto? Entonces, con esta forma, las empresas que trabajan en un modelo en cascada, lo que van a hacer normalmente es que van a tomar los requisitos, van a diseñar y planificar, y la ejecución la van a hacer en forma ágil. Van a armar equipos, estos equipos se llaman células, y las células van a ir trabajando en mejorar estos requisitos, en ir con el cliente, revisándolo, de manera de poder finalmente entregar un producto más ajustado, y después vamos a tener que hacer nuestras pruebas internas de la empresa, que normalmente son tradicionales, para llegar hasta la operación. Entonces, las empresas lo que hacen es que trabajan bastante con metodologías híbridas. Entonces, aquí viene mi propuesta, y mi propuesta está dada por un estudio que yo estoy haciendo, que está relacionado con en qué condiciones usar cuál método. Y en esto hay bibliografía y literatura, pero en general el problema que tienen las empresas es que por efectos de este cliente exigente y por efectos de moda también, tienden a moverse mucho hacia los esquemas ágiles. Y los esquemas ágiles no siempre son los que solucionan el problema, ¿ya? Entonces, en este ambiente VUCA, lo voy a dividir yo en dos ejes. El primer eje, el eje X, digamos, vamos a tener volatilidad e incertidumbre, ¿no es cierto? Vamos a tener volatilidad e incertidumbre donde hay poca volatilidad y poca incertidumbre, yo sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Hay poca incertidumbre y yo sé lo que tengo que hacer. Pero por el lado donde hay alta volatilidad e incertidumbre, yo no sé bien qué hacer, ¿no es cierto? Porque hay incertidumbre, el ambiente es volátil y no tengo claro qué es lo que voy a hacer. Entonces, mi primer eje, volatilidad e incertidumbre, lo voy a dividir entre saber en que yo sé qué es lo que voy a hacer y no sé qué es lo que voy a hacer. Y en el eje Y voy a poner complejidad y ambigüedad, donde cuando tengo baja complejidad y ambigüedad, yo sé cómo hacer. No, es complejo, pero lo conozco. Y no hay tanta ambigüedad, entonces yo sé cómo hacer lo que voy a hacer. Pero cuando hay alta complejidad y alta ambigüedad, yo no sé cómo lo voy a hacer. Entonces me voy a quedar con 4 cuadrantes, en los cuales voy a tener un cuadrante donde sé qué hacer y cómo hacerlo, un cuadrante donde sé qué hacer, pero no sé cómo hacerlo, un cuadrante en que no sé cómo hacerlo, pero no sé qué voy a hacer, que eso parece medio extraño, pero se da bastante, y un cuadrante que ya es el más complejo, que es donde no sé ni cómo hacerlo, ni sé qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, en el primer cuadrante, donde sé lo que voy a hacer y sé cómo lo voy a hacer, es un cuadrante que se caracteriza por ser de bajo riesgo, donde yo puedo tomar las decisiones al principio, porque sé qué voy a hacer y sé cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Voy a trabajar con historial, voy a tener una historia antigua que me va a decir cómo puedo hacer el proyecto. Y por lo tanto voy a usar métodos de gestión y control. Estos son los proyectos que nosotros vamos a definir como proyectos cascada. Entonces, cuando una empresa o una necesidad se determina que tiene bajo riesgo, porque yo sé qué hacer y sé cómo hacerlo, lo mejor es que use cascada. Por ejemplo, proyectos de construcción, proyectos que ya se han hecho muchas veces. Esos proyectos no necesitan ser ágiles. No hay que ser ágil por moda. Uno tiene que ajustarse a lo que necesita. Por otro lado, tenemos los proyectos en los cuales yo sé qué hacer, pero hay ambigüedad y complejidad alta, ¿no es cierto? En ese caso, en que no sé bien cómo lo voy a hacer,
yo me tengo que adaptar a una elaboración progresiva, o sea, ir revisando en el camino. Tengo que ver la forma de fallar temprano para poder ir cambiando lo que tengo que cambiar, para poder ir mejorando esta ambigüedad y para poder corregir y avanzar. Aquí normalmente uno usa métodos de puertas de decisión, donde avanza, revisa y decide seguir o no seguir, ¿no es cierto? En este ambiente donde yo sé qué hacer, pero no sé cómo hacerlo, normalmente voy a usar proyectos incrementales, ¿no es cierto? Voy a ir entregando por funciones, voy a ir elaborando progresivo, voy a fallar temprano para poder ir corrigiendo y avanzando. Finalmente, a continuación, entonces, tenemos los proyectos que están en ambientes de baja complejidad y ambigüedad, pero de alta volatilidad e incertidumbre. Entonces, yo aquí sé cómo hacerlo. He hecho muchas páginas web, pero viene el cliente y me dice, oye, quiero una página web, pero no sabe exactamente qué es lo que quiere. Entonces, este proyecto, yo sí puedo tomar decisiones al inicio porque sé cómo hacerlo. Yo sé que hacer una página web dura tanto tiempo, yo sé que tengo que tener una parte adelante, un motor interno y una parte de atrás. Yo sé cómo lo tengo que hacer, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, yo voy a usar decisiones al inicio, voy a tomar, basarme en proceso y en seguimiento, y también voy a usar esquemas de puerta de autorización. Estos proyectos en general se hacen iterativos, se hacen por versiones. Le voy mostrando al cliente por partes lo que él necesita, de manera que él pueda ir haciendo. Hay que dejar en claro que los incrementales y iterativos se traslapan. Puede que alguno sirva para cualquiera de estos dos ambientes. Y finalmente llegamos al más complejo, que es el más interesante, que es donde no sé cómo hacerlo y tampoco sé qué voy a hacer. Esto se da en ambientes de innovación, en ambientes donde el cliente tiene una idea que nunca se ha hecho antes, vio una necesidad de mercado, vio algo que puede entregar, pero no sabe exactamente cómo lo va a hacer y tampoco sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Entonces, la forma de planificar y gestionar en este caso es que hay que partir con una definición más generalista. En este caso, hacer un plan inicial no es factible. Es imposible hacer un plan inicial porque no sabemos ni cómo lo vamos a hacer, ni qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que basarnos mucho en interacción con los interesados. Aquí vamos a iterar y probar, iterar y probar. Vamos a ir avanzando en este proceso que nos va a terminar con un proyecto que está ajustado a las necesidades del usuario. Tenemos que trabajar con procesos de estructuración de problemas. Aquí nos vamos a ir encontrando con cambios permanentes. Y esos cambios y esos problemas tenemos que estructurarlos de alguna manera. Estos tipos de solución de proyectos se basa mucho en el liderazgo de una persona o de un grupo que es la que lleva el camino del proyecto. Entonces, estos proyectos, entonces ustedes ya lo tienen que haber adivinado, es lo que vamos a hacer como ágiles. La agilidad nos va a permitir ejecutar un proyecto que no sabemos bien cómo hacerlo y que no sabemos bien qué es lo que va a terminar. Y además, como estamos en este proceso de cambio donde hay distintas madurez en las empresas, claramente vamos a tener que usar metodologías híbridas que van a combinar cualquiera de estos enfoques. En general, cuando uno quiere irse por temas más complejos o más ambiguos, normalmente se usan metodologías ágiles, pero no necesariamente. Se pueden usar incrementales o iterativas separados, a pesar de que, como les decía, se usan menos, y la empresa va a ir desde una organización y una gestión de proyectos cascada hacia un plan, hacia una metodología híbrida de gestión de proyectos. Este modelo es un modelo que le permite a la empresa, en términos generales, decidir cómo va a tener su organización de proyectos. Entonces, si la empresa dice, me voy a ágil, y eventualmente tiene un proyecto que sabe cómo hacerlo y sabe qué hacer, ese modelo ágil va a estar sobredimensionado para el proyecto que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y por otro lado, si la empresa se queda en cascada y después tiene que hacer algo que no sabe bien cómo ni qué hacer, no va a tener cómo hacerlo. Entonces las empresas transitan por estas metodologías híbridas que finalmente van a terminar. Lo híbrido no está cerrado. Hoy día se dice que el híbrido es resultado de dos situaciones. Una situación es de una empresa que no supo implementar ágil y quedó en el medio, lo cual claramente no está recomendado.
pero también está la situación en que la empresa está transitando conscientemente hacia un modelo distinto. Bueno, para terminar, los dejo con esta reflexión que dice que el cliente necesita una solución, necesita algo que le simplifique la vida. Y eso es lo que yo voy a ir a buscar. Y lo tengo que buscar de manera de que yo pueda construir el sistema que a él le soluciona su problema. Y para eso vamos a ir a analizar los requerimientos, vamos a ser capaces de modificarlos en el camino y vamos a ser capaces de entregar finalmente un producto ajustado a lo que el cliente necesita en los tiempos que el cliente lo necesita. Muchas gracias. Les dejo ahí mis datos por si quieren comunicarse conmigo. Está el correo de la Universidad de los Andes y el correo de mi empresa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo, por esta presentación. Muy interesante todas las reflexiones que haces, sobre todo, bueno, esta clasificación de acuerdo a los proyectos, a la incertidumbre, a conocer o no la solución, cuál es el enfoque que debiéramos utilizar, porque ciertamente sabemos que van saliendo nuevas técnicas y a veces uno cree que la más nueva, la actual, te resuelve todo, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante interesante esta perspectiva. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Yo por ahí fui anotando algunas y también si hay alguna adicional, en el chat podemos realizarlas. Así que voy a comenzar con la pregunta que nos hace Armando Mesa. Cuando estabas justamente hablando del método adaptativo o ágil, nos pregunta sobre la línea base del proyecto, si ya está validada o consensuada entre las partes, y haciendo el símil, pregunta si eso serían las etapas FEL. F-E-L. Claro, perdona, la pregunta habla de los métodos iterativos o del método cascada. Justo si no también Armando, si nos puedes clarificar, puedes habilitar el audio aprovechando que ahí anda. Fue cuando estabas hablando lo que era el método ágil, pero también le cedo la palabra a Armando si quiere confirmar. Sí, claro. Gracias, Rosa. Gracias, Guillermo. Sí, normalmente hay un consenso entre las partes cuando se empieza a vislumbrar o esa idea de proyecto con cada una de las etapas que conlleva. En ese orden de ideas sería una fijación de una línea base que en el tiempo va a ser cambiante. Claro, claro. El problema que hoy día, lo que tú estás describiendo de esta línea base es la característica de los métodos más tradicionales. El método tradicional es un método en el cual yo conozco lo que voy a hacer, entonces puedo especificar un plan y puedo decir, voy a hacer esto, 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 otro. Pero en los modelos, aprovechando que la pregunta también hablo de FEL, el método FEL es un método de puertas donde yo decido seguir o no seguir. En los modelos tradicionales el método FEL se usa más para decidir si el proyecto continúa o no. Pero en los proyectos iterativos, yo no inicio con una línea base. De hecho, en el extremo, algo que es bien difícil de entender y es difícil de implementar, en el extremo, yo no sé cuánto va a durar el proyecto ni sé cuánto va a costar. Lo cual es un poco no realista porque las empresas tienen plazos y por supuesto que yo tengo que terminar el proyecto antes del lanzamiento de algún producto porque no puedo quedarme al infinito, ¿no es cierto? Y también tienen presupuesto. Los casos de negocio nos dicen, los proyectos tienen, oye, usted tiene este presupuesto, usted tiene este costo. Pero la característica de los proyectos iterativos y los ágiles es que no existe una línea base de inicio, no hay. Y por lo tanto, yo tengo que ir construyéndola en el camino. Dicho eso, cada uno de los ciclos sí tiene una línea base, porque cuando yo planifico el ciclo, ese ciclo se mantiene. Y ese ciclo yo tengo que terminarlo de acuerdo a lo que yo hice. Entonces, al final, lo que yo estoy haciendo es disminuyendo la cantidad de planificaciones, no disminuyéndola, concretándola en fases. Por lo tanto, planifico y ejecuto. Pregunto, ¿está bueno? Listo, sigamos al otro. Planifico y ejecuto, pregunto. Y así voy ajustándome al proyecto. Correcto, entonces sería eso, es un fast track. Es una forma de hacer gestión
adaptándola al proyecto, adaptándola a los requerimientos, correcto. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, muchas gracias. Gracias. Voy a hacer una segunda pregunta que nos había realizado Servas Kersemakers. Pregunta, ¿cómo se calcula el valor a cobrar para un proyecto adaptativo? Es muy difícil prever los trabajos por hacer y el tiempo que se requiere. ¿Cómo se calcula mi propuesta de valor? A ver, ese es uno de los puntos que impide que las empresas se muevan directamente a ágil en la generación de proyectos. La forma de operar de un proyecto ágil es la siguiente. Yo hago un caso de negocio. Yo sé que tengo una pensemos que las empresas tienen que generar valor y tienen recursos limitados. Por lo tanto, la empresa tiene que tener un plazo. Supónganse que ustedes dicen, voy a sacar una página web para inscribir personas que quieren hacer donaciones para la Navidad. Bueno, esa página web que está habilitada para hacer donaciones para la Navidad tiene que estar lista antes de la Navidad. O sea, por mucho que yo implemente o use una metodología ágil, yo tengo un plazo. Y el plazo está dado normalmente por una necesidad del negocio. Por otro lado, tampoco puedo decir, oiga, ¿y cuánto va a costar? No sé. Así que páseme la billetera, páseme la chiquera y yo voy sacando un cheque en el camino. Tampoco. Entonces, la forma en que esto se hace es que lo que está fijo en un proyecto tipo ágil está normalmente centrado en un plazo y en un presupuesto. ¿Ya? El presupuesto está dado por el caso de negocio. Y lo que va a hacer el equipo es que tiene que trabajar sin saber cuándo va a terminar, porque no lo ha planificado, por lo tanto no tiene una fecha de entrega, pero a medida que va avanzando, tiene que ir avanzando lo suficiente como para poder terminar en el plazo que el proyecto requirió. ¿Cierto? Y lo mismo en el costo. Entonces, esta es la complejidad de los proyectos iterativos, los proyectos ágiles. La complejidad se da producto de que no existe esta planificación, pero sin embargo sí se necesita un plazo y se necesita un costo. Entonces, las empresas muchas veces transitan por estos modelos con metodologías híbridas, que son un poco más sencillas, donde yo tengo acotado lo que voy a entregar y lo hago en forma ágil porque así aprovecho la forma de hacer gestión con el cliente. Perfecto. Tengo a Sergio Díaz que me solicitó hacer una pregunta directamente, así que adelante, Sergio. Muchas gracias, Rosa. Buenos días a todos. Buenos días, Guillermo. Hola. Yo tengo una consulta, pero un poco más quizás contingente a lo que está pasando hoy día. Yo trabajo en la industria de la minería y dentro de la evaluación de nuestros proyectos, incluso más allá de los proyectos, las evaluaciones de continuidad operacional, nos hemos visto enfrascados en una disyuntiva que es la extrema incertidumbre que tenemos hoy día asociada al negocio. En específico, por ejemplo, estuve leyendo varios informes financieros 2019 de empresas mineras y uno de los riesgos críticos que ponen es, por ejemplo, la posibilidad de un cambio de constitución y la posibilidad de el término de la propiedad privada. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, por temas de reactivación económica, el Ministerio de Economía está impulsando una agenda acelerada de desarrollo de inversión en el rubro. ¿Cuál es su visión en este caso de cómo debiéramos evaluar un proyecto de mediana minería, al menos? No algo tan complejo, pero en este espacio donde hay una incertidumbre más allá de la metodología a usar, sino que de lo que va a pasar propiamente tal con el proyecto en el tiempo. Claro, es una pregunta bien compleja porque los proyectos de tipo minería o de tipo construcción se adaptan mejor a metodologías más tradicionales, porque yo puedo planificar lo que voy a hacer, independiente del tema de los riesgos. Entonces yo puedo planificar y puedo costear. El tema de
de esta incertidumbre y complicaciones de la situación actual en Chile, se tienen que solucionar en base a una buena gestión de riesgo. Yo tengo que ser capaz de inicialmente determinar cuáles son los riesgos que van a existir, hacerles un análisis, ver qué controles tengo para solucionarlos, buscarle mitigaciones y después gestionarlo en el tiempo. Si yo hago un buen control y gestión de riesgo, voy a poder ir de alguna manera solucionándolos en el camino. Si un riesgo es, oiga, se va a terminar la propiedad privada en Chile, bueno, yo no sé muy bien cómo mitigarlo, pero probablemente lo que voy a hacer es que voy a tener un mecanismo de contingencia donde yo voy a tomar decisiones cuando eso produzca. Lo importante es que no nos pille mal parados en el momento, sino que tengamos un proceso gestionado. Yo no creo que para la minería se adapten bien los modelos ágiles. En algunas partes de los proyectos probablemente sí, pero en general en la minería, yo no soy de minería, yo soy de tecnología de información, pero yo me imagino que no podemos partir un proyecto diciendo, oye, quiero hacer una mina, pero no sé nada más. Normalmente yo voy a hacer análisis, estudio, voy a ver qué es lo que hay adentro de la tierra, voy a hacer todos los cálculos y voy a partir con un proyecto más o menos planificado. Entonces, mi solución para el problema que tienen ustedes es de gestión de riesgo, que es algo bastante tradicional en la gestión de los proyectos y que yo sé que la minería lo hace bastante bien. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Tengo un par de preguntas más. Alejandro Pequeño nos pregunta, ¿cómo abordaría un proyecto que requiere método ágil en una organización donde no existe cultura ágil? Bueno, esa es la pregunta. En una organización, las organizaciones hoy día en general no tienen cultura ágil. Y no es porque eso sea malo o bueno, es porque históricamente nuestra cultura organizacional es una cultura de tipo jerárquica, de tipo más bien donde las cosas están controladas, donde las cosas se conocen. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo transitaría, hay un modelo de gestión ágil bien conocido. A ver, voy a retroceder un poquito. Los modelos ágiles como Scrum o como XP o modelos como Kanban, que son, o modelos Lean, que son modelos que se enfocan hacia esta agilidad, en general son bastante monolíticos, en el sentido de que no aceptan cambios. ¿No es cierto? Por ejemplo, si trabajamos en ágil puro, canónico, vamos a tener que el proyecto no sabemos cuándo termina y no sabemos cuánto va a costar, lo cual claramente, como les comentaba antes, no es muy realista en una empresa normal. Entonces, ¿cómo la empresa tiene que hacerlo? Lo que yo haría es tomar pequeños proyectos. Yo estaba hablando de una metodología que se llama la metodología SAFe, que es una metodología de cómo implementar Scrum en la organización completa. Y la gracia de esta metodología es que ellos reconocen que hay un camino que transitar. Y el camino pasa por metodologías híbridas. Entonces, lo que yo haría es, tomaría aspectos como la planificación de un proyecto y se lo pasaría a una célula que lo planifica con metodología híbrida. ¿Qué gracia tiene eso? Tiene la gracia de que va a poder preguntarle al cliente varias veces hasta llegar a un plan, pero el plan va a ser un plan cascada o un plan tradicional. Entonces, lo planifico en esta célula con una metodología híbrida, pero entrego una carta Gantt. En esa carta Gantt voy a tener procesos que se acomodan mejor a cosas ágiles. Por ejemplo, en el camino vamos a trabajar en la implementación de una funcionalidad de software, por ejemplo. Estamos trabajando en implementar un sistema y una parte es software. Bueno, esa parte la hago ágil. Ahora, esto significa tener un jefe de proyecto que claramente no es canónico respecto de ágil, que controle estas células ágiles. Entonces, la situación que se va a dar es que vamos a tener una mezcla. Y esta mezcla es compleja porque
la forma de trabajar ágil no se acomoda bien a la forma tradicional. Pero al final, el gerente general, el gerente de finanzas, perdón, la organización va a requerir información, información tradicional, que es cómo funciona. Va a querer un informe de avance, no va a querer un burn down chart, que son las formas en que se gestionan los proyectos ágiles. Entonces, lo que yo propongo, para cerrar, es hacer la planificación y hacer algunas partes de los proyectos en forma ágil. De esa manera van a ir aprendiendo las células, van a ir ajustando las formas de hacer información hacia arriba, y ahí uno puede seguir avanzando. Si la empresa por sus características no necesita ser full ágil, en mi opinión, y aquí podemos debatirlo con las personas que trabajan en ágil en forma más exigente, en mi opinión, empresas pueden quedar con metodologías híbridas y puede funcionar. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Y bueno, ya la última pregunta y con eso vamos a ir finalizando. Fernando Rivera nos pregunta qué pasa en el sector público, si se puede plantear este tipo de proyectos VUCA. VUCA es una condición del entorno. El entorno hoy día es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Por lo tanto, el sector público está expuesto al mismo problema. De hecho, el sector público tiene una naturaleza que es gestionada, pero en el extremo o en su definición no es tan distinta a la forma en que deberán operar los particulares. Existen presupuestos, existen plazos, existen gestión. Entonces, el sector público sí puede usar metodologías ágiles para hacer sus proyectos. De hecho, por ejemplo, hay un proyecto de transformación digital del Estado que hoy día está en ejecución en Chile, que se basa en proyectos ágiles. ¿Por qué? Porque claramente están expuestos a los mismos problemas del cliente que cambia su opinión, el cliente que es volátil, o que está buscando cambio, o que busca forma global. Entonces, yo creo que tener esa percepción de que lo público no se puede usar con ágil es errada. Lo que se necesita es hacerlo. Y yo creo que las empresas públicas deben transitar hacia ejecutar proyectos ágiles, o si no se van a quedar atrás. Y para las cosas en que realmente se necesita agilidad, no las van a lograr hacer y se van a quedar pensando en qué hacer para no terminar nunca cuando el cliente lo necesita. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo, y a todos los participantes por haber asistido a esta actividad. Ya solamente, pues como una última reflexión, nosotros organizamos previamente otro conversatorio con otro de nuestros profesores que también nos acompaña, Sergio Quijada. Y bueno, ahora al ver todo lo que nos presenta Guillermo y lo que Sergio en su momento habló, me parece pues muy relacionado. Sergio también nos dio su visión sobre la toma de decisiones en momentos de alta incertidumbre y de alto estrés, desde la perspectiva de apoyarte con modelos y herramientas de simulación. Y bueno, también aquí Guillermo nos presenta la mirada de, bueno, cómo gestionas un proyecto que también estás en un ambiente de incertidumbre, de mucha volatilidad, ambigüedad, así que, bueno, pues la idea es que podamos disponer, ¿no?, de herramientas, que nos podamos apoyar, ¿no? Y bueno, muy interesante también lo que Guillermo nos plantea, no todos los proyectos necesitan llevar una visión ágil, hay algunos que pueden hacerse con métodos tradicionales y es importante esa categorización que nos mostró. Así que, bueno, pues yo creo que con eso vamos a ir cerrando. Hay varios que nos preguntan sobre la grabación y sobre las diapositivas. Para todos los que pudieron registrarse, por ahí los extranjeros no nos estaban aceptando su ID, pero les voy a dejar mi email por si alguno no quedó registrado. Vamos a compartir también un poquito en un próximos días, vamos a dejar disponible el video de esta presentación para que puedan pues volver a revisar, repasar los conceptos y también, bueno, ahí les queda
el dato directamente de contacto de Guillermo, por si alguno quiere contactarlo, alguna otra consulta, pues estamos ahí disponibles. Así que, bueno, con esto vamos dejando como cierre final. Les agradecemos y pues esperamos contar con su participación en próximas actividades que sigamos organizando. Muchas gracias a todos y gracias, Guillermo, por tus conocimientos, por habernos compartido esta mirada. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y si tienen alguna duda o quieren preguntar algo más, ahí están mis datos de contacto y me pueden contactar y conversar. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, bye.